¿Qué tal, mis amados hermanos y amigos? Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este día. Como siempre, les reitero que es un gran placer para mí conversar con ustedes acerca de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de la idolatría. Debemos huir de la idolatría. La idolatría es una práctica que nos separa de Dios. Es una práctica que históricamente separa al hombre de Dios. La idolatría es toda adoración que se hace a objeto, a persona, animada o inanimada, o a espíritus que son contrarios a la voluntad de Dios, que son entes diferentes a Dios. Nosotros debemos toda adoración a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Toda adoración que se hace a algo o a alguien que es contrario a Dios, lamentablemente es un pecado. Las personas tradicionalmente, históricamente, han optado muchas veces por ser idólatras, por adorar cosas diferentes al Señor. El mismo pueblo hebreo en varias ocasiones optó por la idolatría antes que adorar a Dios. Pero el castigo siempre sobrevenía contra ellos cuando cometían ese pecado. Nosotros en este tiempo tenemos que serle fiel a Cristo. De eso vamos a hablar hoy, que debemos huir de la idolatría y debemos serle fiel a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestro Salvador, que es de quien dependemos, que es quien nos va a llevar al reino de los cielos. Como siempre, vamos a estar leyendo algunos versículos de la palabra de Dios. Hoy nos vamos a concentrar en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24, capítulo 10, 1 al 5, 11 al 14, 21 al 24, 30 al 33, y del capítulo 11 vamos a estar viendo el versículo 1. Voy a leerlo para cada uno de ustedes. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Oh, provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí,
así como yo de Cristo. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corintio y nos los dice a cada uno de nosotros. Entonces, mis amados, el apóstol Pablo, parece que había una situación de idolatría rampante aquí en la iglesia de los Corintios. Por lo tanto, el apóstol Pablo se empeña en explicarle algunas cosas. Por ejemplo, en la Santa Cena ellos la hacían como una especie de fiesta. Era una fiesta donde era, como dicen ahora, una fiesta de traje. El que más llevaba, ese era el que podía comer. Entonces habían algunos hermanitos muy humildes que no tenían posibilidad de llevar nada y no podían cenar. Entonces, además de eso, participaban de fiestas paganas que hacían a los ídolos de ese tiempo. Eran cristianos que participaban de las cosas del mundo, de las cosas que no le agradan a Dios. Entonces Pablo aquí le está exhortando a que huyan de la idolatría. Es una tentación que usted tiene, que lo inviten a un banquete donde se va a cometer pecado, donde se va a adorar ídolos. Entonces el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice que la tentación está, pero son tentaciones humanas que Él mismo nos da la fortaleza para que podamos resistir a esa tentación. Y lamentablemente hay personas que son cristianos y se dejan llevar por las tentaciones y participan de todas las actividades. Entonces el apóstol Pablo pone una comparación y dice que el que va a una carrera, todos van a la carrera, pero solo uno llega. Entonces te está diciendo que estamos en esta carrera, ¿verdad?, en la vida, por alcanzar la victoria en Cristo, por alcanzar la vida eterna. Entonces son muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para nosotros llegar a la meta, que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque en el camino vamos a encontrar obstáculos. Él le hablaba de carrera porque en ese tiempo se celebraban Juegos Olímpicos, donde participaban gente de muchísimos países en Grecia, y ese era un lenguaje muy conocido, el lenguaje del deporte. Entonces él usa ese lenguaje para que los cristianos y todo el que leyera este tema pudiera entender lo que le estaba diciendo. Entonces, básicamente, ¿en qué se empeñan los deportistas? Yo recuerdo cuando yo era niño, estaba en una liga de béisbol y había un premio al disciplinado, al que tenía la mejor disciplina. En esto, mis amados, como en todas las cosas, debemos ser disciplinados, debemos hacer las cosas de manera que no nos perjudiquen. Un deportista, por ejemplo, un boxeador, no puede pasarse de peso, entonces tiene que comer con una dieta balanceada, porque si se pasa de peso, entonces cuando esté en el enfrentamiento se va a cansar. Entonces nosotros en el camino del Señor no podemos pasarnos de peso, no podemos hacer cosas que no le agraden a Dios, y debemos estar entrenándonos constantemente. Ese entrenamiento, ¿en qué consiste? En estar escudriñando la palabra permanentemente, en estar orando permanentemente y en hacer sacrificios de ayuno para que nuestro cuerpo se debilite y nuestro espíritu se fortalezca. Entonces, debemos estar concentrados en ese premio, porque vamos a tener tentaciones, vamos a tener apetitos, ¿verdad?, que nuestra carne quiere, que nuestros deseos quieren, pero tenemos que resistirlo, porque si no podemos participar de los mismos y ser contristados, ser entristecidos, porque el Espíritu Santo se aleje de nosotros. Entonces tenemos que ser cuidadosos de acceder a los llamamientos del pecado, a las tentaciones que nos da la vida, que nos ofrece el mundo. El pueblo hebreo, el pueblo judío accedía con cierta frecuencia a las tentaciones y siempre caía en error, en desobediencia a Dios, y las consecuencias
venían. Entonces, asimismo somos nosotros. Cuando los israelitas estuvieron en el desierto, Dios los bendijo de una manera extraordinaria. Dios estaba, cuando le faltaba agua, le daba agua. Cuando le faltaba comida, le daba comida. Cuando venían a atacar las otras tribus, Dios le daba la victoria. Sin embargo, ellos hacían lo malo delante del Señor, desobedecían, preferían hacer cosas, ¿verdad?, que les agradaran a Dios, imitando a los pueblos paganos. A veces nosotros queremos ser imitadores, a veces puede decir que nos da como cierta envidia ver cómo los otros hacen maldad y nosotros quisiéramos como tener esos poderes que tienen los demás. Mire, hermano, aléjese de eso. No permita que el enemigo le llene su mente y su corazón de esos malos deseos que lo pueden llevar a actitudes de desobediencia y a practicar la idolatría, y que vengan las consecuencias que eso conlleva, que es la tristeza por alejarnos del Señor. Entonces, Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas, un plan maravilloso, un plan santo, un plan de salvación, y nosotros siempre andamos buscando los planes nuestros. Nosotros siempre queremos hacer lo que nosotros queremos, y ahí viene el fracaso. Cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, cuando creemos que nosotros somos lo que sabemos. No, amados, nosotros no sabemos nada. Nosotros no somos inmunes al pecado. Nosotros somos pecadores con debilidades. Entonces tenemos que hacer ¿qué? Buscar que la presencia de Dios, que el Espíritu Santo nos guarde y nos libre. Por eso tenemos que entregarle nuestra voluntad al Señor, para que sea Él que nos dirija. ¿Por qué? Porque cuando nos dirigimos a nosotros, las voluntades de nosotros no son buenas. Cuando nos dirigimos por nosotros mismos, vamos a obedecer a voluntades pecaminosas. Y esas voluntades pecaminosas, cuando las ejercitamos, entonces viene la tristeza del pecado y viene la paga de esa actitud, de esa actuación. Entonces, la idolatría, por ejemplo, nosotros en este tiempo vemos que hay mucha idolatría, porque cuando una persona se desplaza de una ciudad a otra, por ejemplo, o invierte una cantidad de dinero por ir a ver al artista fulano, la artista fulana que se está presentando en tal sitio, y usted quiere ver eso, y usted quiere disfrutar eso, usted está dándole gloria y honra a un hombre porque ejerce un arte que Dios le dio, pero la está ejerciendo para el mundo, le está agradando al mundo con ese don que Dios le dio. Esos artistas que Dios le da el don de cantar, entonces ellos le cantan al desamor, le cantan al amor carnal, incitando a la gente al pecado, a la fornicación, al adulterio. Entonces usted está adorando algo que a Dios no le agrada, y Dios no quiere eso. Entonces usted va y disfruta un rato, y hay mujeres que hasta se quitan la ropa y se la tiran a esos artistas, pero la mayoría de esas cosas no le agradan a Dios, no le agradan. ¿Por qué? Porque son un disfrute carnal, que en definitiva lo que es haciendo dinero para empresas, para esos artistas, y en nada edifican el espíritu. Por eso el cristiano, la palabra dice que debemos cantar salmos al Señor, cánticos espirituales. Nosotros por eso no nos involucramos en esa música mundana que nos lleva y nos trae pensamientos que nos llevan al pecado. Nosotros los cristianos tenemos que escuchar música cristiana y cantar cánticos celestiales que nos lleven al reino de los cielos, que nos conecten con el Espíritu. Esa es la diferencia, mis amados. Somos diferentes. Por eso la palabra dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo tiene su forma de adorar sus ídolos, de adorar sus religiones que no lo cambian, religiones que se pasan la vida en ellas, pero cuando hay que pecar, pecan y no hay ningún remordimiento. Entonces, en esto,
Cuando usted conoce a Cristo real y efectivamente, cuando usted está tentado a pecar, ¿sabe qué pasa? Usted siente algo que le dice, cuidado si hace eso, porque si lo vas a hacer, eso te va a hacer daño, eso te va a traer tristeza. Pero en las otras religiones hay gente que va un día y va y escucha y oye y se va para su casa y de ahí sale a pecar. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo por estar en la religión de Cristo, ser cristiano, no ser de este, ni de aquella, ni de aquel, de tal nombre, no, ser cristiano. ¿Y qué es ser cristiano? Intentar hacer el esfuerzo por actuar como actuó Cristo. ¿Y cuál fue la práctica diaria de Cristo? Orar de noche y predicar de día. ¿Qué le parece? Es difícil, ¿verdad? Pero nosotros podemos sacar nuestro tiempo para orar de noche y de día predicarle a todo el que se nos acerca, hablarle de Cristo a toda la persona con la que hablemos, porque ese es el disfrute de nosotros, hablar de Dios, hablar de las bondades de Cristo, hablar de las cosas hermosas que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, la idolatría es algo tan perjudicial que en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, el apóstol dice que cuando usted le ofrece algo a los ídolos, por ejemplo, cuando usted le prende una vela a un cuadro, cuando usted hace un maní, cuando usted hace algo ofreciéndoselo a los ídolos, usted se lo está ofertando a los demonios, porque dice que detrás de esas imágenes, de esas estatuas, están los demonios. Si usted lee la palabra, busque el capítulo 20 del libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, y usted se va a encontrar que Dios aborrece en uno de sus mandamientos la idolatría. Dios no quiere que nos hagamos imágenes de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Dios quiere que nosotros le adoremos a Él en espíritu y en verdad. No podemos imaginarnos que Dios es un muñeco de tal manera, que está dibujado de tal manera. No, nadie ha visto a Dios y ha quedado vivo. Nadie puede ver a Dios, mis amados. Dios es espíritu y Él requiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Pablo le está hablando a esta iglesia de Corintios en estos términos porque eran iglesias que se conformaban de gente que se convertían, pero que tenían una tradición pagana, tenían una tradición idólatra. Entonces era difícil sacarle eso de la mente. Por ejemplo, usted le predica a personas que tienen una tradición de adorar imágenes y usted le dice, mire, esa imagen usted la puede quemar ahora mismo. Y no, cuidado, porque no entienden, porque los demonios lo tienen cautivo. No, este santo niño de qué sé yo, qué una estatua. ¿Qué santo niño ni santo niño? Eso es un demonio que se anida alrededor de ese pensamiento suyo y usted obedece a ese demonio que le está poniendo a adorar eso, porque contradice la palabra de Dios. Entonces, es un tema de liberación. Las personas deben ser liberadas, deben manifestar una voluntad. Nadie puede ser liberado de su prejuicio si no manifiesta una voluntad de conocer la verdad. Entonces, para usted conocer la verdad, usted tiene que decidir conocer esa verdad. Usted tiene que decidir que Jesucristo venga y lo liberte a usted. Mientras usted no manifiesta la voluntad de ser liberado, no lo va a hacer. Mientras usted se esté resistiendo a la palabra de Dios, a creer, ¿verdad?, en lo que Jesucristo hizo por usted, porque usted tiene una concesión que a usted le enseñaron, que sus padres le enseñaron, hasta que usted no se libere de eso, no va a poder comprender el misterio de la salvación. Va a estar viviendo en una ceguera espiritual y Dios lo que quiere es abrir sus ojos. El Espíritu Santo lo que quiere es abrir tus ojos. Entonces, en el mundo hay mucha idolatría, ¿verdad?, que se manifiesta en estatuas, que se manifiesta en imágenes, que se manifiesta en personas, en artistas. Usted puede incluso hacer de la idolatría, por ejemplo, sus teléfonos celulares. Ahora mismo hay millones y millones de gente que tienen una idolatría con su celular,
que si no es con ese celular al lado no pueden dormir, que si no es con ese celular el día entero mirándolo cada rato no pueden vivir. Entonces se están haciendo dependientes de ese celular. Entonces están cayendo en idolatría con ese celular. Cuando usted dura 10 horas pegado de un televisor mirando películas, usted está idolatrando esa televisor, porque usted le está dedicando todo su tiempo. Usted le está dedicando parte del tiempo que pudiera dedicarle a Dios a eso. Usted está ensimismado en ese celular, en ese televisor, mirando ese internet, la mayor parte de su tiempo. Entonces usted está cayendo en la idolatría con relación a esos objetos que le dan a usted, que quizá le dan placer, quizá le dan satisfacción, usted ver, pero al final usted termina cansado de ver esas cosas, y de Dios usted nunca se va a cansar, porque Dios es amor, porque el Espíritu Santo te da alegría, te llena de gozo, te llena de paz. Cuando tú decides servirle a Dios, Dios te va a dar paz, te va a llenar de su amor. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que vivir en libertad, una libertad que nos ayude a enseñar a otros a vivir en esa libertad. Nosotros no podemos ser esclavos de un televisor, no podemos ser esclavos de un celular. Tenemos que vivir en la libertad de Cristo, haciendo las cosas que a nuestro Señor le agrada. Entonces, uno de los conflictos que habían en esa iglesia, en la ciudad de Corinto, era que la gente hacían muchos sacrificios, los paganos, ¿verdad? Y los cristianos se acercaban y comían de esos sacrificios. Salían de la iglesia a una celebración de un sacrificio de un animal a un dios pagano, y Pablo dice: no, espérese, las cosas no son así. Ya usted salió de ahí, usted no puede hacer eso. Entonces, había problemas incluso hasta la comida, la carne que se compraba en la carnicería, porque los carniceros, parte de esos animales, los sacrificaban a los ídolos, a los dioses que ellos tenían en esa ciudad. Entonces, cuando usted, el cristiano, iba a comprar esa carne, se encontraba que parte de esa carne era sacrificada a los ídolos, y usted no sabía lo que era. Entonces Pablo le dice: no, compre sin preguntar, que lo que usted es para Dios, usted ora y lo santifica, y olvídese que no le va a hacer daño nada de eso. Entonces, nosotros en este tiempo, ¿verdad?, que no existen esas cosas como antes, el sacrificio de animales y eso. Entonces nosotros en este tiempo hay otro tipo de idolatría, que es la que nosotros debemos contrarrestar, que es la que le estoy hablando respecto de esos temas que tienen que ver con adorar a artistas, con adorar televisor, con adorar celulares, en el sentido de que nos entretienen y nos quitan el tiempo que podemos darle al Señor. Entonces, no debemos permitir que esas actividades que nos traen por medio de la televisión, que generalmente es violencia, actividades de situaciones de sexo, o sea, cosas que nos entretienen, nos distraen, pero que al final nos hacen daño. Entonces, las cosas que nosotros debemos hacer, los cristianos debemos hacer cosas que sean de provecho para nuestro espíritu y de provecho para las demás personas, que puedan conocer, que puedan venir a la fe de Cristo por medio de nuestras actividades. El creyente debe preocuparse de aquellos que son tienen la conciencia más sensible, que son más vulnerables de ser atacados por esa idolatría. Entonces, para nosotros tratar de enseñarle a ellos, mostrarles que eso les hace daño. Entonces, nosotros somos libres en Cristo. Podemos hacer de todo. Nosotros podemos oír la música mundana, podemos ir donde queremos, porque el Señor nos da la libertad. Ahora nosotros tenemos que restringirnos, tenemos que evitar esas cosas para no contagiarnos, para no contaminarnos, para no dañarnos a nosotros mismos y para dañar a otros.
porque la conducta nuestra la están observando otros cristianos que son más débiles y dicen, pero si este hace esto, yo puedo hacerlo. Entonces, la idolatría, mis amados, es una tentación que en este tiempo está ahí para llevarnos a nosotros a actuar de manera incorrecta. Sin embargo, nosotros, el Señor dice que Él nos da la fortaleza, que no hay una tentación tan grande que no podamos resistirla. Sí, podemos resistirla en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Mira a mis hermanos que la han escuchado, te pido por ellos. Si alguno está triste, llénalo de gozo, de alegría, de paz. Mira a cada familia. Oh Dios mío, Espíritu Santo, sé con ellos. Si alguno está enfermo, sánalo por el poder de tu palabra. Y si alguno está cautivo, libértalo en este momento. En el nombre de Jesús. Amén.